Entre el año 111 y el 113 después de Cristo, Plinio, gobernador romano de Bitinia, en el norte de Turquía, escribió una carta al emperador Trajano sobre qué hacer con las personas denunciadas como cristianas. En esta carta, Plinio hace una fascinante declaración sobre las mujeres líderes en las iglesias de Bitinia. Escuchen su informe sobre el interrogatorio de dos mujeres llamadas ministras. Bueno, esa es una palabra para referirse a alguien que realizaba algún tipo de servicio. Hablaremos más sobre eso en breve. Escuchen lo que escribe sobre ellas en su carta al emperador Trajano. Aseguraban asimismo que toda su culpa o su error no había sido más, según ellos, que haber tenido por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer, cantar entre ellos, de manera alterna, en alabanza a Cristo como si fuera un Dios, y comprometerse mediante juramento no a delinquir, sino a no robar, ni cometer pillajes, ni adulterios, a no faltar a su palabra, ni negarse a devolver un depósito cuando se les reclamara. También decían que, una vez realizados estos ritos, tenían por costumbre separarse y reunirse de nuevo para tomar el alimento, totalmente corriente e inocuo, pero que dejaron de hacerlo tras mi edicto, por el cual, según tus mandatos, había prohibido que hubiera asociaciones. Así pues, creí aún más necesario inquirir también, mediante el tormento de dos esclavas que eran llamadas ministras, qué había de verdad. No encontré ninguna otra cosa más que una superstición depravada y desmesurada. Y es interesante que la mayoría de las traducciones de la carta de Plinio traduzcan la palabra ministro como diaconisa en este contexto. Pero en aquel entonces, la palabra latina ministrae no era un término técnico para diácono. De hecho, es una palabra bastante ambigua en cuanto a lo que podría implicar en términos de la actividad o la autoridad implícita en las iglesias locales de Bitinia. Estas esclavas bien pudieron haber sido diáconos, pero también pudieron haber sido mucho más. Escuchen esta cita de John Granger Cook. Escuchen lo que escribe. Es notable, aunque Plinio puede no haber percibido a estas ministras como sacerdotisas del grupo cristiano, existe amplia evidencia en el material literario y de inscripciones examinadas anteriormente para creer que Plinio habría asociado varios deberes cultuales y sacerdotales con el término ministra. La tesis de que una ministra era claramente un individuo con una posición servil en la iglesia o alguien que ejercía funciones culturales serviles no puede sostenerse. Con frecuencia, en el uso literario y de inscripciones, se mencionan varias ministras en conjunción con deberes sacerdotales, altares, mesas de sacrificio, restauración de estatuas, levantamiento de templos, ritos sagrados y varias otras actividades como la banca e incluso la curación. El rico uso de ministra indica que, en la perspectiva de Plinio, las mujeres podrían haber hecho de todo, desde llevar cajas de incienso, si se usaban en las liturgias de la comunidad, hasta ayudar a los ministros cristianos en sus deberes litúrgicos, o incluso realizar funciones sacerdotales. Entonces, ¿quiénes eran estas esclavas y qué rol de liderazgo tenían en la iglesia de Bitinia? Eran diáconos, ayudaban en el culto, eran sacerdotes, líderes, presbíteros, ancianos. ¿Qué eran? Eso es lo que exploraremos ahora. Ahora bien, advierto primero, siempre existe el peligro de exagerar demasiado. Lo más probable es que el propio Plinio no comprenda ni le importe el papel preciso que desempeñaron estas mujeres en las iglesias de Bitinia. Probablemente aprendió sobre su función ministerial o algún equivalente en griego o lengua local por ellas o por información indirecta. Y Plinio no piensa en qué cargos desempeñan, deberían desempeñar o pueden desempeñar las mujeres en las iglesias cristianas. Él no es consciente de eso. No le interesan los debates sobre el papel de la mujer en el cristianismo primitivo. Solo intenta comprender una secta oriental cuasi judía que ha surgido en su parte del mundo y le pregunta al emperador qué hacer al respecto, sobre todo cuando se acusa a la gente de ser cristiana. Entonces, debemos asegurarnos de no esperar demasiado de Plinio, porque no está interesado en debates técnicos sobre cuáles son los nombres de ciertas funciones del ministerio, cuál es la diferencia entre diáconos y ancianos, y cuáles son los roles apropiados para que los hombres y las mujeres desempeñen esos cargos. Bien,
Dejando de lado esa salvedad, creo que podemos inferir algunas cosas con bastante legitimidad. Primero, los únicos líderes de la iglesia mencionados en la carta de Plinio a Trajano son estas dos esclavas llamadas ministros. Ahora bien, si yo fuera el gobernador de Bitinia, intentando investigar esta supuesta secta penosa del cristianismo, o si pretendía reprimirlos, las personas a las que arrestaría, interrogaría y finalmente ejecutaría serían a sus líderes locales. Ya sabes, como si les cortara la cabeza a la serpiente, por así decirlo. Aunque muchas personas fueron entrevistadas por Plinio, las únicas mencionadas en relación con los oficios y funciones eclesiásticas son estas dos esclavas. No se menciona a presbíteros sacerdotes ni supervisores, solo a estas ministras. Lo que me hace sospechar, con razón, que se trataba de mujeres líderes de cierta posición en las iglesias de Bitinia. En segundo lugar, Plinio señala que el cristianismo se había propagado en Bitinia como un virus. Opina que muchas personas de todas las edades, todos los rangos y también de ambos sexos se han convertido al cristianismo. En otras palabras, en Bitinia nos encontramos en una situación donde existen élites municipales, comerciantes, artesanos, tenderos, libertos y esclavos adinerados que se convirtieron al cristianismo. Una sorprendente estratificación social. Cabría pensar que los líderes eclesiásticos provenían normalmente de las clases altas, y eso es ciertamente cierto en la era post-Constantina. Sin embargo, también es posible imaginar a esclavos y ex-esclavos como líderes de la Iglesia en Asia Menor, en regiones como Bitinia. De hecho, según la tradición, el esclavo mencionado en la carta de Pablo a Filemón llegó a ser obispo de Éfeso. Gracias por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado del episodio.